De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. ¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso, Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Vamos con esta serie de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, después de haber estudiado el nacimiento maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, sobrenatural, portentoso, el Dios humanado, el Dios hecho hombre para darnos salvación. Esta serie de tres, creo que en tres podemos hablar. Dentro de esta serie vamos a hablar de Jesucristo como Rey. Hemos visto que Jesucristo vino como sacerdote, que Jesucristo vino como profeta, y ahora vamos a ver a Jesucristo como Rey. Y para estudiar a Jesucristo como Rey, tenemos que estudiar el reino de los cielos o el reino de Dios. Entonces, en primer lugar, esta es la primera de tres que creo que alcanzamos a darlo en tres: el Rey y el reino. Jesucristo es el Rey de reyes y el Señor de señores. Según el diccionario, el pequeño Larousse ilustrado, la edición del año 2000, nos dice que reino de
del latín regnum significa territorio o estado gobernado por un rey o una reina. También nos dice que es el ámbito real o imaginario que ocupa una cosa o que abarca un asunto o materia, como el reino del amor, ¿cierto? Según el diccionario, esto nos dice el diccionario Larousse, hay otro diccionario que he consultado y es el Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas y Sociales de Manuel Osorio, editorial Eliasta. Nos dice que reino es estado, país o territorio donde gobierna un rey o una reina, campo de actividad. Y en tercer lugar, consultando el diccionario expositivo de las palabras del Nuevo Testamento de W.E. Vine, de editorial CLIE, nos dice del griego reino basileia, significa en primer lugar un nombre abstracto que denota soberanía, poder regio, dominio. En segundo lugar, por metonimia, la metonimia es una figura literaria que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa, tomando el efecto por la causa o viceversa, el autor por sus obras. El signo de la cosa significada, por ejemplo, a Moisés y a los profetas tienen, queriendo decir, ahí tienen la palabra de Dios. Esa es una metonimia, una figura literaria. ¿Sí? Tienen la palabra de Dios para que la lean. También un nombre concreto denotando el territorio o el pueblo sobre el que reina un rey, de manera que hablar de Jesucristo como rey tenemos que hablar indiscutiblemente del reino. En Jesucristo como rey y hablando del reino de Dios, tenemos que ver que a Jesucristo se le designó como rey y se le designa en Apocalipsis 19 Rey de Reyes y Señor de Señores. Recordamos que los magos en Mateo capítulo 2, del 1 y 2, unos magos de Oriente, que se les ha llamado los Reyes Magos, fueron a Herodes y le preguntaron dónde había nacido el rey de los judíos, ¿cierto? En el juicio, también en la cruz del Calvario, se le designó a Jesucristo como rey. ¿Tú eres rey?, le preguntó Pilatos a nuestro Señor Jesucristo. Tú lo has dicho, mi reino no es de este mundo, lo que significa que Jesucristo no fuera rey. Sí, es rey, pero no de este mundo, es decir, de estas circunstancias, de este tiempo, aunque el reino está presente en la actualidad en la tierra. Muchos no pueden creerlo porque está reinando más el mal, está reinando más la maldad y la perversión que la bondad. Y vamos a desarrollar en este estudio todo esto para que comprendamos que hay un reino presente y actual en la tierra y que la Biblia nos habla de un reino futuro. La tierra es el escenario universal de la rebelión contra Dios, pero Dios tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Nada escapa a su soberanía, aunque la maldad esté reinando. Es un asunto de tolerancia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él espera que todos procedan al arrepentimiento. Nada, Dios es soberano, nada se mueve por fuera de la autoridad y de la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que la gente sufra, no es el deseo que la gente sufra, pero el sufrimiento para el malo es el pago de lo que ha hecho o la cosecha de lo que ha sembrado. Y el sufrimiento para el creyente es la forma como somos trasladados, regenerados y formados como nuevas criaturas. Hay una criatura de la tierra que hereda en Adán, y hay una criatura ya del cielo, una nueva criatura. Por eso dice la Escritura, el que está en Cristo es una nueva criatura.
Dios en su paciencia amorosa y en su voluntad tolerante ha permitido la influencia del reino de las tinieblas, la maldad y el pecado, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Pues todo hombre tendrá que decidir en algún momento si sigue a Cristo para salvación o si le rechaza o ignora para condenación, porque nadie puede entrar al reino del Dios eterno si no es por el camino establecido, y el camino es Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. El que le rechaza para condenación está siguiendo el príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nos dice en 2 de Pedro 3:9 que Dios no retarda su venida como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Es el príncipe de la potestad del aire, nos dice en Juan 14:30, nos dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El Señor Jesucristo les estaba dando instrucciones. Del capítulo 13 al 16 nos habla de un gran sermón, y en este sermón del 13 al 16 nos habla de la obra del Espíritu Santo. Él nos dice que no nos dejaría solos y que enviaría a otro que no era Él, otro de su misma esencia, otro de su misma naturaleza, el Espíritu de verdad, que el mundo no le conoce ni le puede ver. ¿Y esto por qué? Porque falta que algunos entren en el reposo de Dios y que todos vengan al arrepentimiento. Cuando venimos en arrepentimiento a nuestro Señor Jesucristo, pedimos perdón, Él nos perdona todos nuestros pecados y entramos en su reposo. Él es nuestro gran reposo. En el Antiguo Testamento recordemos que cada 7 días descansaba el hombre. En el séptimo día, el día sábado o el Shabbat, descansaba el hombre. Cada 7 años descansaba la tierra, y cada 50 años, 7 por 7, 49, en el año 50 era jubileo y descansaba la tierra, las deudas eran perdonadas, los esclavos eran liberados. Hay un gran reposo en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el gran Rey, Él es superior al sábado del Antiguo Testamento. Adán tuvo delante de Él, el mundo tiene que escoger. Porque recuerde lo que dice en Deuteronomio 30:19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy delante de vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues tú la vida, para que vivas tú y tu descendencia. En algún momento de nuestra existencia todos tendremos que optar si seguimos por nuestro Señor Jesucristo o si le rechazamos y somos indiferentes. El que dice no creo ni en Dios ni en el diablo está en las manos del que ha querido que la gente no crea en Jesucristo y ha cegado el entendimiento de los incrédulos. El que dice no creo en Dios ni en el diablo tiene el velo que nos dice en Isaías capítulo 25, el velo que cubre las naciones, y en 2 de Corintios 4:4 nos dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la gloria de Dios. La gloria de Dios es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual le presenta a Él como Rey, lo hemos dicho en el Evangelio de San Mateo, como siervo sufriente en el Evangelio de San Marcos, como hombre perfecto en el Evangelio de San Lucas y como Dios en el Evangelio de San Juan. Y Adán tuvo delante de él también, aunque lo escribió Moisés: delante de ti te he puesto la vida y la muerte. Adán tuvo delante de él
la vida, es decir, la palabra de Cristo. Dice la Escritura que Dios se paseaba con Adán en el huerto del Edén. ¿Quién se paseaba? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Pues hemos dicho que a Dios nadie le ha visto jamás, es decir, al Padre. Cuando en el Nuevo Testamento nos habla de Dios, se refiere al Padre. Cuando nos habla del Señor, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nos habla del Espíritu, pues por supuesto al Espíritu Santo. Él tuvo delante la palabra de Cristo y tuvo delante también la oferta de la serpiente, la palabra de Satanás, y escogió por la segunda opción y murió espiritualmente, es decir, se separó de Dios y empezó un proceso de muerte, porque cada día que pasaba era un día menos para su existencia, que había sido hecho para la eternidad. El hombre fue hecho para la eternidad. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre llegue a entender lo que Dios ha hecho por él, nos dice Eclesiastés 3:11. Y cada día que pasaba el hombre estaba más cercano a la muerte. Cada día que pasa no es un día más de vida, sino un día menos, un día que ya nos consumimos. Y la muerte entró a todos por el pecado de Adán y Eva, porque eso fue lo que ellos heredaron, el pecado y la capacidad de pecar. En Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todo hombre desde ese momento tiene delante de cada uno la vida y la muerte, la bendición y la maldición. La recomendación de Dios es: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, como se los he mencionado en Deuteronomio 30:19, y Jesús lo menciona en Mateo 4:12, entrad por la puerta estrecha. Y ahí hace la recomendación. Moisés la hace al final, pero Jesús la hace al principio. Entrad por la puerta estrecha. Al final Moisés dice: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Jesús les dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Y angosta la puerta y angosto el camino. Observa que hay una puerta y hay un camino. Hay una puerta estrecha y un camino estrecho, y una puerta ancha y un camino ancho. Los que se salvan son los más o los menos, los que optan por el reino de Dios, los que optan por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey. Ya lo vimos como profeta, ya lo vimos como sumo sacerdote, ahora lo vemos como Rey. Ya hay que optar por el Rey de Reyes. El que opta por la puerta estrecha estará por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, con todos los salvos, con todos los santos, con el Espíritu Santo y con el Padre eterno. De acá en adelante algunos se arrepentirán y entrarán en el reposo de Dios, en el reino de Dios, con excepción de Satanás y sus demonios. La pregunta que les quiero hacer sería: si Satanás se arrepiente, ¿Dios le perdonaría? En alguno de los videos, de las enseñanzas, de los audios, les hice esa pregunta: si Satanás se arrepiente, ¿Dios le perdona? No sé si se la respondieron, y yo creo que no se la respondí, pero esto lo puedes encontrar en Juan capítulo 16, y nos dice que cuando Él venga, Él dice: me voy, y si no me voy, no viene el Espíritu Santo, pero cuando Él venga, entonces Él convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. De manera que Satanás no puede arrepentirse y no tiene la capacidad, está condenado y es un caso juzgado. Dios no ha cedido su soberanía y Dios no ajusta cuentas con los agentes, emisarios o servidores de su reino en rebelión contra Dios. Cuando lo digamos, Dios ajusta cuentas cuando Dios lo establezca. En Hechos, en la hermosa predicación de Pablo en Atenas,
predicándole a los griegos, él dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hay un día que está determinado para ese juicio. Hay un día para el juicio a los cristianos, y los cristianos ya fuimos juzgados en la cruz del Calvario, pero hay un tribunal de Cristo y serán juzgadas tus obras, mi amado, que has recibido a Jesucristo. Y el que no ha recibido a Cristo tendrá su juicio también en el tribunal del gran trono blanco al final del milenio. Hay varios juicios y esto lo veremos luego. ¿Existe alguna tensión entre estos dos conceptos? El reino de Dios en la tierra y el reino en el cielo. Y son muchos los que no aceptan o no entienden los misterios del reino, es decir, el reino de Dios acá en la tierra en ausencia del rey. Cuando a Jesús le preguntan por qué les hablas en parábolas, Mateo 13:10, entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es dado. El reino de Dios fue inaugurado por Jesús en su primera venida y se ausentó, y volverá por segunda vez y vendrá a establecerse en la tierra, inaugurando su reino de otra manera, y en ese entonces será de manera perfecta y plena, donde no habrá influencia del pecado, en la presencia localizada de Dios en la tierra. Hablamos de la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes, pero nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, es decir, la presencia localizada de Dios, y habita en nuestros corazones por el Espíritu Santo, como lo dice en Juan 14, 23, Juan 14 nos dice que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, mi Padre le amará y yo le amaré, y vendremos y haremos morada en él. Entonces es el reino de Dios en misterio. Nos está diciendo dónde está, nos enseña la Escritura que donde está el rey está el reino. Una declaración solemne de nuestro Señor Jesucristo es aquella dada a los fariseos: el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué significa? Lo miramos en Lucas 17, 20. El Señor Jesucristo deja claro que Él vino a inaugurar el reino de Dios. En Lucas 10, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué significaba esta expresión o qué significa esta expresión? El reino de Dios está entre vosotros, porque donde está el rey, ahí está el reino. Jesucristo está en el cielo, el reino está en el cielo, pero Jesucristo está obrando ahora en la tierra a través de su Santo Espíritu, y Jesucristo vino e inauguró el reino, de manera que el reino de Dios está en la tierra, solo que recibe ataques e influencias del reino de las tinieblas. Pero vendrá el tiempo donde el reino será establecido de manera perfecta y sin influencia del pecado, de la maldad, con los tres enemigos del reino de Dios, con los tres enemigos del Rey de Reyes y Señor de Señores: el mundo, el diablo y la carne. El mundo, el diablo y la carne, como lo dice el apóstol Santiago sobre la sabiduría que es de lo alto. Nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por
la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre, pues si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Toda la influencia de la carne, del mundo y del diablo es una sabiduría que no viene de lo alto, porque la sabiduría que viene de lo alto es, dice Santiago 3:17, la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El que de esta manera está obrando por la influencia y por la guianza del Espíritu Santo en esta sabiduría que viene de lo alto, esta que es pacífica, pura, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Esa es la sabiduría del Rey de Reyes y del Señor de Señores, porque la otra es terrenal, animal y diabólica, donde hay celos y perturbación y todo tipo de contención. Allí está obrando el reino de las tinieblas. En este tiempo esos dos reinos están enfrentados, pero te lo he dicho, hay un reino presente y habrá un reino futuro. Jesús en este momento está presente a través de su Santo Espíritu. Jesús partió a su gloria, pero dejó su representante, el Consolador, el Paracleto, el Ayudador. Lo dice en Juan 14, 15. En Juan 14, 15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, estoy en Juan 14, versículo 17 ya. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces Jesucristo está obrando hoy en lo que se conoce según las Sagradas Escrituras el reino en forma de misterio. Sí, fue dado a conocer por Jesús en su primera venida. No se conocía esta modalidad del reino y por eso se le llama misterio. No había sido anunciado antes de Jesús en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, y es el reino en forma de misterio. El apóstol San Pablo hace referencia a esto en el capítulo 3 del libro de Efesios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio que antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio, segunda vez misterio, de Cristo. Versículo 5, por tercera vez, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo reveló este misterio. Versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Cuál es ese misterio? La revelación de la inauguración del reino de Dios en la tierra por nuestro Señor Jesucristo, y está explicado en muchas parábolas. En muchas parábolas donde dice: un hombre vino y le entregó un dinero, una moneda, 2 monedas, 5 monedas, y se fue, y después vino y pidió cuentas. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que vino y dio dones a los hombres y se fue, y después vendrá a pedir cuentas. El reino de Dios en forma de misterio no se halla dentro de la observación natural, sino que solo se puede discernir espiritualmente.
espiritualmente. El hombre natural, dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. El natural juzga lo natural y el espiritual juzga lo espiritual. La experiencia de Cristo no se puede vivir desde afuera, es decir, desde la incredulidad. Lo hemos mencionado en muchas ocasiones, pero repetimos, la experiencia de Cristo no se puede vivir desde la incredulidad, desde afuera, sino desde adentro, es decir, desde la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay dos categorías del reino de Dios y en este sentido, el reino presente, que involucra el sufrimiento, la lucha de los hijos de Dios contra el pecado, las persecuciones de los hijos de las tinieblas a los hijos de Dios que han entrado al reino por el nuevo nacimiento, como se le presenta Nicodemo a nuestro Señor Jesucristo y le dice: sabemos, Rabí, que has venido de Dios, porque no puede un hombre hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y entonces le explica a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y se nace de la carne y es carne, y se nace del espíritu, y ya el creyente no es carne, sino que es un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. El que no tiene al Espíritu Santo solamente es carne con una parte inmaterial, el espíritu sofocado, muerto, es decir, separado de Dios, y el alma. Y el cuerpo es un hombre natural, es un hombre que solamente puede vivir en la carne. Pasamos a ser seres espirituales por la obra del nuevo nacimiento en nuestro Señor Jesucristo. Y en Gálatas 4:21 y siguientes te lo recomiendo que lo leas, porque por escasez de tiempo no podemos ir allí. Nos habla de la alegoría de el hijo de la esclava y el hijo de la libre, la que da hijos espirituales y la que da hijos carnales. Y los hijos de la carne han perseguido a los hijos del espíritu siempre, y es la alegoría de la esclava Agar y de Sara en Gálatas 4:21 y siguientes. Ese reino involucra sufrimiento, y sufrimiento para ser pulidos, transformados y mejorados de gloria en gloria. El reino futuro de Dios está asociado con la plenitud de la perfección, la ausencia del sufrimiento y del pecado, y con las recompensas. Esto ocurrirá cuando Jesucristo vuelva por nosotros. En el rapto nos vamos al tribunal de Cristo, y toma nota para que lo revises. 1 Corintios 3:11 al 15, en Romanos 14:10, 2 Corintios 5:10. Habrá recompensas y habrá pérdidas, pero no habrá pérdida de salvación. La pérdida que habrá, ¿cuál será? Que tendrá la salvación, pero no tendrá coronas. Y nos dice que Dios es el que pone el querer como el hacer por nuestra voluntad. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, dice 1 Juan 3:2, pero cuando Él se manifieste seremos como Él es. Y el Señor quitará el dolor y enjugará toda lágrima de sus hijos. Ahora miremos el reino presente. El reino de Dios hoy no está en su manifestación plena en la tierra, pero Dios tiene cuidado de los suyos, los protege, los alimenta, los viste. Si viste las flores y alimenta a los pájaros, nos viste y nos cuida a nosotros. No tengas temor por lo que habrás de comer mañana, mi amado. Clama a Dios y el Señor te dará. Pedid y se os dará, medida rebosante, remecida y apretada pondrá en tu regazo. Dios nos opera en nosotros una transformación y nos capacita para vivir una vida en santidad y para vivir para la gloria de Dios. Toma nota y mira Juan 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. En 2 Corintios 3:18 nos dice que somos transformados de gloria en gloria cuando miramos como en un espejo. ¿Cuál es el espejo? La palabra de Dios. Para que ocurra lo que ocurrió con
Pablo, que lo cita Gálatas 1:24, por su cambio de actitud y su regeneración y su transformación, la gente glorificaba a Dios cuando lo veía predicando. Ahora el reino actual no se verifica por el cumplimiento irrestricto de ordenanzas, normas o leyes que son externas y materiales, sino como cosas más profundas, nacidas de un corazón regenerado que actúa en las fuerzas y en la voluntad de Dios, como justicia, paz y gozo en el Espíritu de Dios. Nos dice Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Porque estás con Cristo, entonces Dios te tiene que enriquecer. Dios te va a dar lo que Él quiera darte. Él quiere bendecirte y suplirá todo lo que te falta. Pero el reino de Dios es más que comida, es justicia, es decir, santidad, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Y Dios te hará andar en su santa y soberana voluntad. Ahora el reino de Dios en el futuro, el reino de Dios futuro, cuando Jesús venga en su gloria, todo ojo le verá. Recuerda lo que dice: he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7. El reino de Dios hoy es rechazado por la mayoría. Esos que le rechazan no pueden ver, no pueden discernir, ni pueden entender. Cuando hables con una persona del reino de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores, y empiece la burla, cierra tu boca y apártate, porque no puedes exponer a Cristo a vituperio, y las perlas no se le ponen a los cerdos para que sean pisoteadas. Dios afirmará su reino. Este es un asunto futuro y es una de las formas de existencia del reino de Dios. Cuando se manifieste en el futuro será la revelación plena de la gloria de Dios, como lo dicen Isaías 11:9 y en Habacuc 2:14, porque viene el tiempo en que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. La gloria de Dios la conocemos nosotros, la hemos visto, pero la veremos en una dimensión superior y mayor cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Y esa gloria de Dios no la pueden ver los incrédulos, porque es una experiencia espiritual, sobrenatural y portentosa que te da el Espíritu Santo para que la vivas. Si no tienes al Espíritu Santo, no puedes experimentar las bondades del reino de Dios. Su reino será eterno y no será destruido jamás. Esto nos habla de un futuro, de un reino futuro, no en su presentación actual en la tierra, en crecimiento, en expansión, como lo enseña nuestro Maestro Divino en la parábola del grano de mostaza, que va de lo menor a lo mayor, de lo minúsculo a lo inmenso, a lo solemne, a lo grandioso, a lo sublime, a lo divino. Será un reino perfecto y eterno, como lo dice en Daniel 2:44, cuando Daniel sueña con aquella estatua, y viene cuando Nabucodonosor sueña con la estatua, una estatua de unos 30 metros, y Daniel es el que se la interpreta, y al final él le dice: la cabeza eres tú, Babilonia, rey de reyes en aquel tiempo. Después Medo-Persia, el pecho y los brazos. Después Grecia, el estómago y los muslos. Después Roma, las piernas, y finalmente el reino que está por establecerse, que ya está organizado por el nuevo orden mundial, los pies que son hechos de hierro y de barro. Y como el hierro y el barro no se mezclan, así harán alianzas, pero no se mezclarán. Y en esos días descenderá una roca no cortada por mano y caerá en los pies de la estatua y la destrozará y la desmenuzará, y establecerá nuestro Señor Jesucristo su reino eterno, destruyendo los reinos temporales, efímeros y diabólicos que han ejercido los hombres, porque el hombre ha gobernado para explotar el hombre, como dijo Thomas Hobbes, el filósofo aquel. El hombre es un lobo para el hombre, y definitivamente eso es lo que vemos. El hombre explota, la derecha explota y la izquierda roba, aniquila, ruina y mata.
hay que pensar en el gobierno de Dios, y el gobierno es aquel que administra para dar. Dios, ojo con esta observación, Dios no equivale a los cielos o al cielo. Estos podrán ser la esfera del dominio, poder o autoridad, pero no son lo mismo, como dice el panteísmo, que todo es Dios, una falacia terrible y una horrible herejía. En el cristianismo, Dios es más sublime que los cielos y Dios está por encima de la creación. En el panteísmo, la creación es el mismo Dios. En el cristianismo, Dios es supracultural, está por encima de la creación. El reino de Dios no está limitado a los cielos. En su manifestación final, Dios gobernará sobre todo. Aunque hoy nada está por fuera de su señorío y autoridad, hoy el Señor en su paciencia y amor está tolerando el pecado, aunque ya lo derrotó. Está esperando que todos procedan al arrepentimiento y que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad, como lo dice en 2 de Pedro 3:9, que ya te lo cité, y en 1 de Timoteo 2:4. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, fue constituido sumo sacerdote para siempre, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, como dice en Hebreos 7, 21 y 26. Más sublime que los cielos, fue puesto por encima de los cielos, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. En su ministerio como Rey, lo vimos como profeta, lo vimos como sacerdote, ahora empezamos a verlo como Rey en su reino, que lo dejó inaugurado, pero vuelve a establecer su reino y las señales están dadas para que Jesucristo, nuestro Rey y Señor, regrese. ¿No te has puesto en las manos del Señor? Este es el tiempo aceptable, este es el tiempo oportuno, este es el tiempo de la gracia. Buscad a Jehová en tanto pueda ser hallado y recibirás el favor de Él. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, pero vendrá el tiempo donde los que no se arrepintieron irán a tormento eterno, pero los que hemos recibido por la gracia de Dios la salvación y el arrepentimiento y hemos dicho que sí y le seguimos, recibiremos la salvación eterna. Recíbela hoy, mi amado, que me escuchas. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino, el reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, de la misericordia, de la humildad, de la fidelidad, de la nobleza, de la bondad, de la generosidad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Dame el deseo de estudiar tu palabra, sabiduría para comprenderla, fortaleza para obedecerla. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Enséñame a vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Señor, Dios, Rey, soberano y sublime, más sublime que los cielos. Eres Rey, Señor, eres sumo sacerdote para siempre. Eres profeta de Dios, eres el Dios eterno, santo, sin mancha y sublime, el mismo Cordero que fue a la cruz para darnos salvación. Gracias por esta salvación tan grande. Bendice, Señor, nuestras familias. Bendice, Señor, poderoso Dios, tu iglesia en toda la tierra. Provisión para tu pueblo. Vengan los tiempos de refrigerio y de los delicados pastos, mi buen Dios. Ahora bendice nuestra nación, bendice el presidente,
los que están en eminencia, los alzados en armas, terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, Señor, delincuentes comunes, narcotraficantes, ateos, que todos sepan que hay un solo camino a la eternidad y se llama Jesucristo. Dios de la gloria, oramos por todos los que tienen un credo distinto y de manera especial por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas estas cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.